El taller olía a aceite quemado en impaciencia cuando Luis salió, limpiándose las manos con un trapo, y la vio. Una anciana encorvada sobre el manillar de una bicicleta oxidada, luchando por mantener el equilibrio mientras los coches pasaban a su lado como si no existiera. Parecía perdida en el mundo, llevaba el vestido desgastado y el chal se le resbalaba de un hombro. Luis, movido por algo más profundo que el deber, se acercó sin decir palabra, con suavidad. Ortega, un hombre de cuello grueso, pelo engominado y una boca que nunca sonreía a menos que hubiera dinero de por medio, salió de la oficina como un perro ladrador, rojo de ira, gritando. «¿Qué demonios haces, Luis? Esto no es caridad», explicó Luis con calma. Solo ayudaba, solo una solución rápida, no hacía falta mucho. Ni se te ocurra usar mis herramientas para la bicicleta de un mendigo. Luis recibió el golpe final antes de que Ortega pudiera responder. «Estás despedido. Fuera, ahora». El garaje quedó en silencio, todos atónitos, pero nadie se atrevía a hablar. Luis miró a la mujer, le ofreció una leve sonrisa y le entregó la bicicleta arreglada, diciendo «Cuídese, señora», mientras Ortega murmuraba sobre lealtad y tiempo perdido. La mujer se levantó, tocó el brazo de Luis suavemente y susurró. «¿Es usted un buen hombre? Gracias». Y luego se alejó con esa misma bicicleta tambaleándose suavemente, desapareciendo en el tráfico como un fantasma. Nadie sabía su nombre, a nadie le importaba. Y al anochecer, Luis estaba sin trabajo, caminando a casa bajo un cielo que no parecía notar lo que se había perdido. Pero en algún lugar lejano, en una habitación silenciosa llena de retratos y poder, la mujer que había sido descartada como nadie cogió un teléfono con bordes dorados y dijo con calma: «Es hora. Encontré al que buscábamos». Las luces del garaje se apagaron justo después del cierre, pero la risa del señor Ortega aún resonaba desde adentro, alardeando ante sus compinches de limpiar la casa y dar ejemplo. Era el tipo de hombre que creía que el poder venía del ruido, de las amenazas, de ser el más ruidoso de la habitación. Y no tenía idea de la tormenta que se estaba formando fuera de su mundo de arrogancia y orgullo manchado de grasa. Mientras tanto, en un modesto apartamento a 2 viajes en autobús de distancia, Luis estaba sentado a la mesa con su hija pequeña dormida junto a un plato de comida fría y su esposa fingiendo en silencio que aún tenían esperanza. Aún no le había dicho toda la verdad. No le había dicho que Ortega ni siquiera lo dejó empacar sus herramientas. Solo ladró un insulto final y cerró la puerta de la oficina de un portazo tras él, como si la amabilidad fuera un delito. Pero justo cuando Luis arropó a su hija con una manta y le susurró buenas noches, otra escena se desarrolló en un lugar mucho más grandioso. Una vasta finca a las afueras de la ciudad, custodiada no por puertas sino por un legado, donde una mujer de la que todos en la industria logística susurraban como la dama del acero estaba de pie mirando por una ventana alta, sosteniendo la misma bicicleta que Luis había reparado. Su nombre era Doña Clara Rosario, matriarca, fundadora y fuerza silenciosa detrás de uno de los imperios de transporte más poderosos del país, una mujer que había construido un imperio con sus propias manos después de que su esposo muriera durante un asalto o un flete hace 30 años, y que nunca olvidó a las personas que trabajaron en las sombras para mantener fuerte su imperio. Pero más que eso, tenía una prueba, un ritual personal que realizaba todos los años. Se vistió con su ropa más vieja. Salió a la calle sola y buscó a alguien que no supiera quién era, alguien que le ayudara no por ganancia, ni por imagen, sino por corazón, y esta vez fue Luis, el mecánico de voz suave, que arregló su bicicleta sin saber quién era, incluso mientras era humillado públicamente por ello. Sus dedos trazaron el manubrio de la bicicleta mientras marcaba un número de una lista que rara vez tocaba, la línea directa al equipo de operaciones internas de su familia, y cuando una voz respondió con «Sí, doña Clara», ella solo dijo «Lo encontré. Quiero un despliegue completo. 7 unidades. Mañana por la mañana. Asegúrense de que los camiones estén limpios, los nombres sean visibles y el taller Ortega sea su primera parada. Quiero que la ciudad vea lo que sucede cuando un buen hombre es castigado por hacer lo correcto». Su voz era tranquila, pero sus ojos ardían con un fuego más antiguo que el tiempo, porque no había construido su imperio pisoteando a los humildes, lo construyó elevándolos, y no permitiría que un hombre como Ortega ensuciara lo que Luis había hecho por pura decencia. Y así la palabra se extendió de la noche a la mañana a través de su círculo íntimo, y al amanecer, un convoy de 7 relucientes camiones de logística comenzó su silencioso acercamiento a la ciudad como una columna de justicia de acero rodando hacia un hombre que todavía se creía intocable. El sol apenas había salido cuando el primer estruendo resonó por el pavimento agrietado afuera del garaje de Ortega, bajo y pesado como un trueno distante,
pero acercándose con cada segundo sin aliento hasta que uno por uno, los vecinos comenzaron a salir, entrecerrando los ojos ante la neblina dorada de la mañana. Y lo que vieron hizo que las mandíbulas cayeran y las cámaras se levantaran. 7 enormes y relucientes camiones de transporte en cromo pulido y negro azabache, cada uno con el escudo inconfundible de Rosario Frac Corporation, uno de los imperios logísticos más respetados de toda la región, entraron en la estrecha calle en perfecta sincronización, los motores ronroneando con moderación, como leones esperando órdenes. Ortega acababa de llegar, sorbiendo su amargo café de la mañana, todavía riéndose de la lección de ayer para Luis, cuando un mecánico junior entró corriendo a la oficina y jadeó: «Jefe, tiene que salir ahora». Ortega salió, los ojos ajustándose, solo para congelarse a medio sorbo cuando la puerta del camión principal se abrió y salió Antonio Rosario, CEO de la corporación, seguido de sus hermanos, miembros de la junta, directores, profesionales pulcros y de mirada aguda en trajes de diseñador que caminaban con el tipo de poder silencioso que llamaba la atención y detenía el tiempo. Ortega parpadeó, tartamudeó, intentó jugar casual. Buenos días, caballeros, ¿se trata de un servicio de flota? Pero Antonio ni siquiera lo miró. Simplemente preguntó: ¿dónde está Luis? El aire se volvió quebradizo, la boca de Ortega se abrió, pero no salieron palabras. Detrás de Antonio, las cámaras destellaron mientras los reporteros, avisados la noche anterior, filmaban la escena. Toda la calle observaba cómo la poderosa familia ignoraba por completo al dueño del taller y volvía a gritar: «Luis Morales, ¿estás aquí?». Justo entonces, una voz familiar al otro lado de la calle respondió tímidamente: «Aquí estoy». Luis apareció, con la misma camisa descolorida del día anterior, con el rostro incrédulo mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Antonio se acercó, extendió la mano y dijo: «Mi madre nos lo contó todo. La trataste con dignidad. Cuando nadie más pudo, arreglaste su bicicleta. No sabías quién era y te dio igual. La ayudaste de todos modos. Esa es la clase de persona en la que podemos confiar con toda nuestra flota». El silencio invadió el taller, y Antonio se dirigió a la multitud y anunció: «Con efecto inmediato, cancelamos todos los contratos de servicio con este establecimiento y todas las reparaciones futuras se realizarán a través de Luis Morales, quien a partir de este momento es nuestro nuevo director de operaciones de mantenimiento de flotas». Su rostro palideció mientras el café se le caía de las manos al suelo sin que nadie se diera cuenta. La multitud estalló en exclamaciones de asombro, vítores y murmullos de sorpresa mientras Luis se quedaba paralizado, abrumado, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras su hija, ahora despierta y viendo en directo desde el televisor de un vecino, aplaudía y gritaba: «¡Ese es mi papá!». Ortega se quedó de pie entre las ruinas de su propia arrogancia, viendo cómo la multitud le daba la espalda, no con rabia, sino con una decepción mucho más letal, y el mecánico al que una vez humilló se subió a un coche de empresa, rodeado de respeto, oportunidades y una historia que la ciudad contaría durante años. 2 meses después, el letrero sobre el antiguo solar de la esquina de la calle 9 brillaba con letras negras con ribetes dorados, grabadas con silencioso orgullo: L. Era más que un nombre. Era una declaración, un monumento a la fuerza silenciosa, a la bondad que se negó a morir a la sombra de la crueldad y a un hombre que nunca pidió nada más que la oportunidad de hacer el bien. La propia doña Clara, con su bicicleta ahora completamente restaurada, su cesta plateada llena de rosas blancas, mientras observaba a su otrora humilde mecánico subir a un pequeño escenario junto a su hijo Antonio, atrajo a docenas de personas de toda la ciudad a la gran inauguración. Furgonetas de prensa, funcionarios locales, camioneros uniformados, madres con sus hijos sosteniendo carteles que decían: «Gracias, don Luis». Luis, vestido con una camisa blanca impecable y botas nuevas que le había regalado la familia Rosario, se puso de pie con torpeza al principio. Sin embargo, al aplaudir, se aclaró la garganta y habló, no con grandilocuencia, sino con sutil honestidad. «No sé mucho de discursos», comenzó, «pero sé lo que se siente ser invisible. Y sé lo que significa cuando alguien te ve, no por tu dinero, tu título ni tu ropa, sino por tu corazón. Ese día en el garaje, no arreglé una bici para que me vieran. Simplemente no quería que una abuela que caminaba sola se cayera. No sabía quién era. Pero ahora lo entiendo. La bondad tiene ojos que observan, incluso cuando el mundo se aleja». Doña Clara dio un paso al frente, le dio un sobresellado y susurró: «Esta tierra ahora es tuya», a pesar de los aplausos de la multitud. «La escritura está a tu nombre. Y si alguna vez olvidas por qué, recuerda lo que hiciste cuando creías que nadie te veía». Tras ella,
Ortega observaba desde el otro lado de la calle, desplomado en una silla de plástico frente al garaje ahora cerrado que una vez dirigió, con su negocio arruinado por el boca a boca, su orgullo destrozado no por la venganza, sino por una verdad que el mundo no podía ignorar. La gente prefiere seguir a un hombre que se inclina para ayudar que a uno que se alza para burlarse. Y mientras se cortaba la cinta y los camiones de Rosario Frat entraban en el nuevo taller de Luis, la ciudad pareció exhalar, como si la justicia hubiera restaurado silenciosamente su equilibrio, no con puños ni furia, sino con el sonido de las llaves inglesas girando, el trabajo honesto y el largo y lento aliento de la dignidad. Y en algún lugar a lo lejos, una vieja bicicleta rodó una vez más, con la cadena silenciosa, las ruedas seguras, y finalmente se vio a su ciclista.